Hola, el día de hoy vamos a explicar las herramientas Travel Networks, Transporter y AGB del programa Flexim. Nuestro grupo está conformado por Cristian Garzón, Juan Felipe Gil y Valeria Marín. Vamos a comenzar con la herramienta Travel Networks. Esta herramienta la podemos utilizar para definir las rutas específicas que los ejecutores de tareas o transportadores van a seguir para llegar de un punto a otro en nuestro modelo de simulación. Para ello contamos con dos objetos, los nodos de red y el Traffic Control. Los nodos de red se utilizan para definir una red de rutas que seguirán los ejecutores de tareas o transportadores. Por defecto, los objetos que viajan en una red seguirán el camino más corto entre su origen y su destino. Para profundizar en las propiedades de los nodos de red, vamos a abrir el programa Flexim. Los nodos de red y el Traffic Control los podemos encontrar en la barra izquierda del programa. Para insertar un nodo de red, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta nuestro modelo. Para establecer un camino conexión entre nuestros nodos es necesario hacer una conexión tipo A. Cuando realizamos esta conexión podemos observar que se generan dos flechas verdes. Si hacemos clic derecho sobre las flechas encontramos estas opciones. La primera, que es Passing, me indica que voy a tener flujo en ambas direcciones de mi camino. La segunda, que es Non-Passing, me genera una flecha de color amarillo y me indica que el transportador no va a poder pasar o adelantar a otro transportador que vaya delante de él a una menor velocidad. No Connection me genera una flecha de color rojo y me indica que no va a tener ningún tipo de flujo en esta dirección de mi ruta. Si damos clic derecho y escogemos la opción curva, esto me permite modificar o ajustar mi camino a mis necesidades. Y si escogemos la opción derecho, tenemos un camino como el inicial. Para profundizar en las propiedades de los nodos, damos doble clic en uno de ellos. Nos aparecen 4 ventanas. Sin embargo, la primera ventana es exclusiva de los nodos de red, así que vamos a profundizar en ella. Este primer valor me indica el número de transportadores que no están realizando algún viaje en mi ruta, pero que van a estar detenidos en algún nodo. Este es un valor en metros que me indica cuál es la distancia hacia la derecha de un nodo que va a estar ubicado el transportador. Esta opción se utiliza más que todo para efectos visuales, para evitar colisiones entre objetos. Aquí podemos establecer de qué nodo a qué nodo se realizó la conexión. Este campo me permite escribir un nombre para la conexión. Se sugiere que sea una descripción detallada del proceso que se está realizando. Aquí tenemos los tres tipos de conexiones que vimos anteriormente con las flechas. Si escogemos la opción Non-Passing, este espacio lo que me indica es la distancia que va a haber, la distancia mínima que hay entre los dos transportadores que yo tenga en mi red. Esta es la velocidad mínima a la que me voy a poder mover en mi camino. Esta es la distancia real que hay entre mi nodo inicio y mi nodo final. Y esta es la distancia que yo le puedo establecer a mi conexión. Si este valor es 0, automáticamente se asume que la distancia es esta distancia real. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo objeto, el Traffic Control. Esta herramienta se utiliza para prevenir colisiones en nuestro modelo. Se utiliza básicamente para definir un área restringida que solo permitirá un número específico de ejecutores de tareas a la vez. Es importante resaltar que el Traffic Control solo se puede colocar a lo largo de una red de nodos. Para ver sus propiedades, volvemos al programa Flexim e insertamos un Traffic Control. Hacemos doble clic y podemos observar varias ventanas. Sin embargo, las tres primeras son propias del Traffic Control, así que vamos a profundizar en ellas. Esta primera lista, este primer menú me define el método por el cual el objeto controla el tráfico. Tenemos dos opciones. La primera se usa solo para permitir que un número determinado de viajeros ingresen en el área restringida. Y aquí simplemente se especifica el valor numérico máximo de transportadores que voy a tener en mi área. La segunda opción se utiliza si se desea controlar el tráfico en función de cada ruta individual en el área de control. Es decir, si mi Traffic Control está asignado para más de una ruta, aquí podemos darle especificaciones a cada una de ellas. Este valor me indica cuántas filas o modos voy a tener en mi simulación. Y este valor me indica cuántas columnas de desde hasta voy a tener. Por ejemplo, aquí tenemos 1,
2 y 3 columnas desde hasta. Si esta casilla está marcada, cada vez que el control de tráfico reciba una solicitud de entrada para una ruta que no esté en su modo actual, buscarán todos sus modos para ver si hay alguno que incluya esta ruta. Si es así, cambiará a ese nuevo modo y permitirá la entrada del viajero. En esta ventana, lo que podemos especificar, si esta casilla está seleccionada, es que se va a ajustar la velocidad de los transportadores solo en el área restringida. Con este botón podemos añadir y con este botón podemos eliminar filas. Y esta ventana está dedicada específicamente a los nodos de red. En la columna de la izquierda tenemos todos los nodos de red asociados a mi conexión y en la columna de la derecha tenemos los traffic controls asociados a cada uno de estos nodos de red. Continuamos con nuestra segunda herramienta, que es el transporter. Esta herramienta se utiliza principalmente para transportar elementos de flujo de un objeto a otro. Puede transportar varios elementos a la vez si es necesario. Esta herramienta contiene una carretilla que se eleva hasta el punto en donde esté un elemento, ya sea para recogerlo o para dejarlo en una estantería. Para ver sus propiedades, abrimos nuevamente FlexSim y podemos encontrar el transporter aquí. Doble clic y nos aparecen estas ventanas. Vamos a profundizar en la primera ventana, que es exclusiva del transporter. Este valor me indica la velocidad a la que el objeto va a subir o bajar alguno de los elementos. Esta es la capacidad máxima de elementos que puede transportar, esta es la velocidad máxima a la que se va a mover y este es el tiempo que va a tardar en alcanzar mi velocidad máxima. Este es un valor que me indica que si el ángulo entre el nodo y el objeto es mayor que este valor, el objeto se va a girar automáticamente para estar en la dirección correcta en la que se va a desplazar. Aquí, estos efectos visuales se pone en la dirección en la que se esté moviendo y este menú me permite seleccionar si mi transporter va a avanzar hasta el punto específico donde va a dejar el elemento o simplemente va a llegar hasta el inicio del objeto, digamos una estantería, y desde allí coloca los elementos en su correspondiente lugar. Este es el tiempo de carga y este es el tiempo de descarga. Bueno, ahora ¿para qué sirve el módulo de AGV? AGV significa en inglés Automatic Vehicles. Básicamente, pero esto nos ayuda a simular sistemas de vehículos automatizados de forma rápida y fácil. Aquí en el GIF podemos observar un modelo muy simple de lo que sería un AGV terminado. La estructura del módulo AGV, bueno, básicamente consta de 5 partes, que son Story Path, Cover Path, Join Path, Control Point y Control Area. En esta primera parte veremos las funciones de Story Path, Cover Path y Join Path, que son para crear el recorrido por el que se desplazarán los vehículos. Estas tienen dirección y la dirección debe estar definida para que más adelante en nuestra simulación no vayamos a tener errores. Los Story Path sirven para hacer los recorridos de forma recta. Como su nombre lo dice, es un recorrido recto. Los Curve Path también es un recorrido curvo. Y los Join Path sirven para unir de forma inteligente estos recorridos. Con los Join Path podemos unir entre dos Curve Path o podemos unir entre dos Straight Path. Y también podemos unir un Straight Path con un Curve Path. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Nos vamos acá a Flexim, abrimos el AGV y como podemos ver aquí tenemos los tres que mencionamos. Entonces, para usar uno, por ejemplo el Straight Path, vamos a unir clic en alguna parte de la pantalla y vamos a alargar. Ahora, bueno, voy a poner otro por aquí. Bueno, como podemos ver, el Curve Path pues simplemente es un recorrido curvo. Esto lo podemos pues, mover y a nuestro antojo. Pero bueno, los Join Path
Básicamente hundimos clic en uno y hundimos clic en el otro y se nos crea la curva automáticamente. Ahora lo conectamos con el otro y luego con el otro. Listo. Y aquí ya tendríamos nuestro recorrido terminado. Entonces los dos últimos elementos de la GB son los control point y el control area. Entonces los control points son elementos puntuales que nos van a permitir configurar el flujo del viajero por el AGB y nos van a permitir darle una lógica. Y tiene la simbología en el programa como este. Y control area son similares a los control points, sino que las restricciones que le vamos a dar a este no van a ser en un punto, sino que van a ser en un área determinada, que es la que nosotros establezcamos. Entonces, esos lucen en flexing, así. Ambos son elementos de arrastrar. Entonces los arrastramos, lo ponemos en el straight path que queramos. Y la controladora sí la podemos poner donde sea por fuera. Y luego la arrastramos donde queramos que sea la restricción. Y le podemos dar el tamaño que queramos. Entonces, estos AGB tienen ciertas propiedades que las vamos a encontrar. Podemos tener dos opciones de hallarlas. Podemos seleccionar cualquier elemento del AGB y darle aquí Network Properties. O podemos darle clic derecho a cualquier elemento y lo mismo, AGB Network Properties. Entonces, la primera que vamos a encontrar sería AGB Types, que son los tipos de AGB que podemos crear, y estas características se le van a otorgar a un viajero del AGB. Entonces, tenemos el sistema nos arroja un default con unas aceleraciones también por default, y cada uno de estos elementos que ya están viendo acá los vamos a explicar. Entonces, el primero son path classes, que quiere decir las clases de ruta. Entonces, esos pueden ser de tres tipos: straight, rectas, curve o spur. Acá podemos crear nuevas clases para darle características diferentes a cada tipo de AGB que tengamos. Entonces, vamos a crear un nuevo AGB y vamos a ir modificando sus características para irlas explicando. Entonces, de clases de ruta ya tenemos, y de load types lo que nos quiere decir el load types es, podemos aquí quitar, reordenar y cambiar el nombre de los conjuntos de tipo de carga para el modelo. Entonces aquí tenemos dos, acá podemos agregar para ir cambiando sus características. Entonces apenas vemos que los agregamos, acá en este recuadro acá abajo se va a agregar cada uno para darle ya características. Tenemos la siguiente, que es Initialize Travel, es inicializar el viaje. Este es lo que nos va a dar la orden para inicializar la ruta por el AGB. Bueno, luego acá abajo tenemos nuestros tipos de AGB. Entonces seleccionamos este primero o el segundo, cualquiera, y este recuadro que van a ver aquí son las características modificables de una ruta. Entonces tenemos aceleración, desaceleración, cada uno para los tipos de carga que hemos definido acá arriba. Tenemos cuando el viajero está vacío, cuando va cargado, y el siguiente tipo, el que creamos, que no lo definimos.
Pues tenemos la dirección en un sentido cuando va de frente en los tres caminos y en el que creamos acá arriba. Tenemos la velocidad en reversa igual para los tres tipos de ruta y para el que creamos. Tenemos el uso de la batería que va a recorrer la GB y acá abajo tenemos las especificaciones de la batería en amperios y lo que va a consumir en amperios hora. Tenemos la opción de a nuestro viajero atarle un tráiler, que es donde va a llevar el producto, y lo que quiere decir trailer gap es la distancia que hay entre el final de la GB y el primer carro. Entonces, luego de esto tenemos los waypoints, que es la segunda pestaña. Esto nos van a permitir definir una lógica en un control point. Entonces vamos a pasar a Flexion. Entonces tenemos esta ventana. Aquí ya he creado un waypoint, pero normalmente les va a aparecer así. Entonces para poder acceder a estas características hay que crear uno. Y ya vamos a comenzar a agregar características. Entonces tenemos el primero, que es trigger point, que es el punto de disparo. Pueden ser de dos tipos, on pre-arrival y on arrival. On pre-arrival, que es en pre-llegada, se va a disparar la lógica antes de que el viajero llegue al control point, y on arrival se va a disparar justo cuando llegue al control point. Luego tenemos el requerimiento de disparo, que va a ser un campo que va a ser 1 o 0, que me va a verificar si está cargado en el destino o si está vacío, y así mismo me va a arrojar un binario para tomar la siguiente decisión. Y por último tenemos el waypoint logic, que es donde vamos a editar la lógica cuando el viajero llegue a ese control point. Entonces hay diferentes lógicas, que busque por trabajo, que sea redirigido a otro punto, o podemos ya editar directamente el código. Entonces, ¿qué queremos cuando queremos agregarle una lógica a un control point? Entonces, aquí está la ventana del waypoint members, que son los miembros de la lógica de un waypoint. Entonces le damos acá agregar, y agregar usando sampler, que lo que nos va a permitir esto es seleccionar cuáles queremos agregar a esa misma lógica. Entonces le damos acá y ya vemos que se nos agregó el primer control point a esta lógica predeterminada. Luego de esto tenemos el control point connection, que nos va a permitir modificar las características en los puntos de conexión entre los control points. Entonces tenemos tres tipos. El primero, que es de un único sentido. Entonces va a establecer una conexión unidireccional entre un punto A y B. El de doble sentido, que va a establecer una conexión bidireccional entre un punto A y B. Y por último tenemos el de objeto doble sentido, que va a establecer una conexión bidireccional, pero ya no va a ser entre dos puntos, sino entre un punto A y un objeto del modelo. Este va a lucir de esta manera, y acá lo podemos ver en Flexing, que va a ser esto. Cada tipo de control point, de conexión de control point, tiene un color. Entonces esto lo podemos ver así. Vamos a agregar otro control point acá a nuestro straight path, y vamos pulsando A, que es el comando para unir objetos. Entonces vamos a pulsar A y vamos a conectar estos dos, y vamos a seleccionar pickup points, y vamos que se nos va la flecha va a tener un color verde, que es este verde que está acá, y lo que quiere decir es que es control point de un sentido. Si seguimos seleccionando con A, pulsando la tecla A, y unimos otra vez, podemos darle otra característica, que es que me busque a trabajo. Y como ya tenemos seleccionado el anterior, pues vamos a, y ahí nos va a cambiar el color. Bueno, siguiendo con la pestaña de propiedades de AGV, tenemos la pestaña de Accumulation Types. Esto nos sirve para crear tipos de acumulaciones en un carril de manera personalizada.
Con estas funciones lo que vamos a hacer es controlar la proximidad y la distancia entre los vehículos. Un ejemplo muy sencillo es, necesito definir un camino en el que la proximidad se detecte de forma Z y se mantenga una distancia entre X y W. Por ejemplo, viendo estas líneas que tenemos en la cajita de propiedades que nos arroja Flexim, podemos ver que en la línea vertical viene un vehículo y en el circuito que está ubicado de forma horizontal hay otro vehículo que se mueve. En la línea vertical, el vehículo que viene bajando, digamos que debe conservar el vehículo que está en el circuito, debe medir la proximidad a la que viene el vehículo que está en la línea vertical bajando, para que no se vayan a colisionar. Ahora, en el caso de que el vehículo que está en el circuito siga el circuito y siga por la línea, podemos también personalizar la distancia que va a mantener del vehículo que acaba de pasar, por ejemplo 5 metros, o que calcule la proximidad a la que el vehículo que está bajando sea, por ejemplo, de 1 metro para detenerse. Ahora los delocation types, bueno, aquí es muy importante saber que los AGV funcionan asignando y desasignando los control points. Entonces, con esta propiedad que nos ofrece Flexim, podemos controlar en qué forma lo harán. Nosotros podemos crear los diferentes tipos de funciones por las que los AGVs van a asignar o desasignar estos control points, pero Flexim trae de forma predeterminada estos dos. La primera opción nos dice que el vehículo va a desasignar cuando llega al siguiente punto, es decir, mantiene un punto ocupado mientras llega al siguiente control point. Y la segunda opción es que cuando pase por encima de un control point, va a liderar el control point anterior. La opción que aparezca primera en este recuadro va a ser la que por defecto tome Flexim para aplicar al modelo de simulación. Bueno, en otras propiedades tenemos las propiedades visuales y las propiedades generales. En las visuales tenemos, es personalización. Por ejemplo, aquí podemos ver de qué color será la red, el color de los control points, podemos ver el ancho de las líneas, la escala de dibujo, podemos ver, bueno, esto es la manipulación de los objetos. Por ejemplo, una vez que yo haya pintado un control point, perdón, que haya puesto un control point, que haya puesto una control area o que haya pintado un carril, si podemos modificarlo una vez ya esté puesto o podemos modificarlo de otras formas. Bueno, y en la zona de general tenemos estas opciones. Bueno, la primera, que es AGV Simulation Store Method, lo que hace es que aquí podemos crear un disparador que va a ser disparado, valga la redundancia, para cada AGV cuando el modelo comienza. Por lo general, esto lo que hace es activar un resource available del AGV y así comienza el sondeo, y en caso de tener algún error, pues nos lo va a arrojar. Check for deadlock básicamente lo que hace es que la AGV va a interpretar las tareas de viaje. No, perdón. El Zero Travel and Speed means max speed. Lo que hace es que el AGV va a interpretar que las tareas de viaje con una velocidad final de 0. O sea que el AGV va a terminar de trabajar a máxima velocidad. Esto es muy importante porque en todas las simulaciones que vayamos a hacer, estos vehículos necesitamos controlar la velocidad a la que van. Y con los deadlock lo que hacemos es encontrar errores en la creación de los AGV, es decir, puntos muertos que tengamos. Esto muchas veces se da por errores de conexión. Y si desactivamos esta opción, lo que va a pasar es que Flexim no va a detectar esos errores y puede que corramos la simulación y la simulación corra con algún error y Flexim no nos avise. Ahora, cuando estamos en la pestaña principal de Flexim, al cliquear sobre algún path, nos va a salir a la derecha esta pequeña pestaña. Básicamente es un acceso rápido de personalización de los paths. Entonces, podemos hacer que cada path tenga un doble sentido. Piensen en este botón de aquí. Podemos cambiar la dirección de los pads. A veces nos pasa que uno va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, uno hacia abajo y uno hacia arriba, y todos tienen que ir en el mismo sentido dependiendo de la personalización. Aquí podemos cambiar el tipo de path. Aquí es straight, podemos darle a curve y se cambia automáticamente. Accumulation type, en la
la propiedad de acumulación, si creamos alguna acumulación, la podemos personalizar poniéndola aquí. Por defecto, Flexim trae que no acumule vehículos en un mismo recorrido. Y la orientación y podemos también aquí personalizar la orientación de los vehículos de forma independiente a la dirección del carril. Es decir, si una línea dice que va hacia la izquierda, podemos hacer que el vehículo vaya hacia la derecha. Esto técnicamente es como si el vehículo fuese en reversa. Para aplicar los conceptos explicados anteriormente, vamos a realizar este ejercicio. Balmar Accesorios es una empresa que se dedica a la producción y distribución de accesorios para dama. Para la empresa, la reducción de costos es muy importante, por lo tanto, ha decidido hacer un análisis exhaustivo en la cadena de producción que consta de 3 etapas. Primero, tratamiento de la materia prima. Segundo, producción. Y tercero, almacenamiento. A usted como ingeniero industrial se le asignó la etapa número 3 del proceso y gracias a un estudio realizado previamente tiene la siguiente información. El proceso de almacenamiento inicia recibiendo cajas desde el área de producción y las organiza en una fila. Estas cajas deben ser cerradas con cinta por medio de una máquina selladora. Esta máquina tiene un tiempo estandarizado para realizar su tarea. Las cajas son transportadas desde la fila inicial hasta la máquina selladora por 2 operarios. Por cuestiones de seguridad, en el tramo desde la fila hasta la máquina solo puede haber un trabajador. El operario 1 lleva varios años trabajando en la empresa, por ende realiza su trabajo en menos tiempo que el operario 2. Balmar Accesorios tiene un cliente muy valioso que le compra el 30% de la producción. Debido a esto, la empresa ha decidido marcar con un sticker el porcentaje de cajas correspondientes a este cliente. Para esto, la máquina selladora separa las cajas procesadas de forma que la producción asignada a su cliente más importante es puesta en una fila y el resto de la producción en otra. Con el fin de reducir costos, la empresa dispone de 2 carros para automatizar el proceso en el que se llevan las cajas desde las filas hasta las estanterías. Las cajas para el cliente especial son transportadas por uno de los carros hasta una máquina que le pondrá el sticker correspondiente a cada una de ellas. El mismo carro las lleva hasta una fila en la que se reúne toda la producción. Paralelo a esto, el otro carro ha llevado el resto de la producción a esa misma fila. Finalmente, un transportador recoge las cajas de la última fila y las acomoda en la estantería donde se almacena toda la producción de la empresa. Para realizar un mejor análisis del proceso, se sugiere hacer una modelación en la herramienta llamada Flexim. Y aquí se encuentra la información relevante de todos los tiempos del proceso explicado anteriormente. Para comenzar con la simulación de la etapa de almacenamiento de la empresa Balmar Accesorios, abrimos el archivo adjunto plantilla inicial en el programa Flexim y obtenemos esto, que es una base del funcionamiento de esta etapa. Comencemos. En el enunciado nos dicen que la etapa de almacenamiento recibe cajas desde el área de producción y las almacena en una fila. Y de la fila son llevadas a la máquina número 1 por medio de 2 operarios. También nos dicen que vamos a tener una llegada de cajas entre 5 y 15 segundos con una distribución uniforme y activamos la opción de tener cajas desde el tiempo 0. De la fila número 1 nos dicen que tiene una capacidad máxima de 30 cajas y vamos a suponer que las cajas van a ser entregadas en lotes de 2. Aquí nos aseguramos de tener marcada la opción Use Transport para poder utilizar operarios a la hora de llevar las cajas. Frente a los operarios, nos dicen que uno de ellos trabaja más rápido debido a que tiene más experiencia. Entonces aquí podemos ajustar su velocidad en 5 km por hora y el programa lo convierte a metros por segundo. Aquí vemos su tiempo de carga, su tiempo de descarga y hacemos el mismo proceso para el operario número 2. Aquí vemos su velocidad máxima, su tiempo de carga y su tiempo de descarga. Y respecto a la máquina número 1, nos dicen que tiene una capacidad máxima de 10 cajas y que se demora 4 segundos colocándole la cinta a las cajas. En este momento ya podemos comenzar a realizar conexiones. Vamos a hacer una conexión tipo A entre la entrada y la fila y una conexión tipo A entre la fila y la máquina número 1. Para poder que los operarios cojan las cajas y las lleven hasta la máquina número 1, necesitamos de este objeto dispatcher, que es el que reparte las tareas de la fila a cada uno de los operarios.
Por lo tanto, hacemos una conexión tipo S entre la fila y la herramienta para que la herramienta quede en el puerto central de la fila. Y hacemos una conexión tipo A entre la herramienta y cada uno de los operarios. Para construir el camino que van a recorrer los operarios de la fila a la máquina 1, vamos a utilizar la herramienta Travel Networks y lo vamos a hacer por medio de nodos. Vamos a suponer que los operarios van a tener un camino para ir y un camino para devolverse. En el texto nos dicen que por cuestiones de seguridad, en el tramo de la fila y el proceso 1 solo puede haber un operario. Así que ponemos un traffic control para poner esta restricción. Para unir el traffic control a nuestra red de nodos necesitamos 2 nodos más. Ahora ya es posible hacer una conexión y crear nuestro camino. Vamos a conectar nuestro traffic control a nuestra red con una conexión tipo A. Damos doble clic sobre el objeto y aquí en las opciones nos aseguramos de que haya un solo transportador en el área restringida. En este momento nos falta conectar nuestra red de nodos a nuestro modelo. Hacemos una conexión tipo A entre el nodo inicial y la fila y una conexión tipo A entre el nodo final y la máquina. Y por último conectamos los operadores al nodo inicial con una conexión tipo A. Y el operario 2 al nodo inicial. En este punto los operarios recogen las cajas a través del camino, las llevan a la máquina 1 y se devuelven. Como mencionamos en la parte inicial del video, los operarios van a seguir el camino más corto, por lo tanto se moverían solo por este camino. Para evitar eso, damos clic derecho sobre la flecha y ponemos la opción No Connection. Así obligatoriamente los operarios van a ir por este camino y se van a devolver por el más corto, teniendo en cuenta que en este tramo solo va a pasar uno de los dos. Muy bien, siguiendo con la lógica del ejercicio, ahora estamos en la parte en la que la empresa dice que tiene dos vehículos disponibles para automatizar el proceso en el que se llevan desde la selladora hasta, hasta la cola en la que el transportador lo va a recoger para llevarlo a las estanterías. Muy bien, entonces los dos vehículos que va a tener la empresa disponibles para automatizar el proceso van a ser estos dos Task Executor. Y como nos están hablando de automatizar un proceso, entonces aquí sabemos que tenemos que emplear el AGV. Bueno, entonces vamos a construir los recorridos por los que va a pasar porque recordemos que recordemos que hay un, recordemos que hay un proceso que va hacia que distribuye el 70% de la producción y hay otro que simplemente distribuye el 30% a la empresa que compra el 30% de la mercancía, valga la redundancia. Bueno, aquí ya tenemos los storypad puestos de esta forma, pues digamos que los recorridos se pueden hacer de muchas otras formas, pero bueno, aquí vamos a usar los dreampad para unir los stories de manera inteligente. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro circuito por el que se moverán los dos vehículos para poder automatizar de manera adecuada nuestro proceso. Entonces, pues recuerden que es muy importante verificar que el recorrido siga el mismo trayecto. Aquí podemos ver que este va hacia la derecha
y conserva el recorrido en toda su mayoría, y este a la izquierda y también lo hace. Bueno, ahora, después de lo que sucede en esta parte del proceso, tenemos entonces que hacer una conexión tipo A del procesador 1 hasta las colas para que las cajas puedan ser acumuladas en estas dos colas. Listo. Ahora vamos a ver algo dentro de la programación del procesador, y es que, bueno, si vamos aquí a general, vamos a ver en las salidas que primero la primera salida va a ser la cola 2 y la segunda va a ser la cola 3. Por esta razón, vamos a hacer que se distribuya de cierta forma en el que el 70% de la producción se va a ir a la cola 2 y el resto del 30% va a ir a la cola 3. ¿Por qué? Porque el 30% es el que pertenece a la empresa que compra el 30% de la producción. Para hacer esto, tenemos que hacer tenemos que hacer que el procesador envíe, cambiarle el porcentaje de salida. Entonces nos vamos aquí donde dice random en la pestaña de flow y ponemos by percentage. Y aquí, como les estaba diciendo, al puerto 1 va a llegar el 70%, que en este caso va a ser la cola 2. En el caso de que en el puerto 1 es donde va a ir lo de la empresa que compra el 30%, pues ponemos aquí el 30% y el 70% restante seguiría al puerto 2. Bueno, le damos a aplicar y ya se cambia. Listo. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una conexión tipo S entre los dispatcher y las colas para poder darle las órdenes posteriormente a nuestros vehículos automatizados y estimar la capacidad de almacenamiento de las colas. Entonces, para la cola 2 vamos a poner un máximo de 20. Vamos a aplicar. Y para la cola 3, un máximo de 10. Y le damos a aplicar. Listo. Aquí como esta cola. Bueno, una cosa muy importante que tenemos que activar para que funcione de manera adecuada el sistema de AGV es que tenemos que activar esta opción de usar transporte. Por lo general aparece desactivada, pero pues aquí la activamos. Y esto lo que va a hacer es que va a tener en cuenta que tiene que usar el transporte que van a hacer los carritos para llevar las cajas desde este punto A este punto B. Porque lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar una conexión tipo A entre la cola 2 y la cola 4 para que las cajitas vayan de esta cola a esta cola. Ahora procedemos con la cola 3 a hacer la misma verificación. Como podemos ver aquí en Flow también dice que use el transporte. Bueno, entonces lo dejamos así. Y en el caso de la cola 3 no va a ir directamente a la cola 4 porque recordemos que aquí tenemos que poner los stickers referentes a la empresa que compra el 30% de la producción, por lo cual hacemos una conexión tipo A desde la cola 3 hasta el procesador 2. Muy bien, aquí en el procesador 2 también es importante, eh, listo, también estas son del transporte. Bueno, y ahora, como lo que viene de la cola 3 se va a ir al procesador 2, entonces lo que viene del procesador 2 va a tener que ir a la cola 4. Entonces hacemos una conexión tipo A entre el procesador 2 y la cola 4. Listo, entonces ya aquí tenemos los carritos y lo siguiente sería poner las control area para que no vayan a haber colisiones en el sistema, y los control points para que se pueda regular el funcionamiento adecuado de nuestro sistema AGV. Bueno, ahorita vamos a proceder a colocar cada uno de los control points de referencia para que los viajeros recojan las cajas y dejen las cajas donde no necesitan. Entonces,
abrir acá la pestaña de AGB y vamos a colocar estos dos que son los de la lógica de los AGB de ir a recibir las cajas. Este que acabo de colocar, que es el del viajero 2, que tiene que dejar y recoger cajas ahí. Y por último, los dos finales, que son los que tienen que dejar las cajas en la cola 4. Entonces vamos a proceder a conectar cada uno de esos control points a su respectiva cola con conexión tipo A. Y por último vamos a conectar cada uno de los viajeros a su camino. Entonces le vamos a dar la opción de que se vuelva viajero de la red. Y también es la animación viajero de la red. Si le damos reset, ustedes pueden ver que ellos se ubican en la posición. Listo, ahorita vamos a poner las control area. Vamos a pasar a otra perspectiva para que se nos sea más fácil. Vamos a traer las control area acá. Vamos a agrandarlas tamaño que deseemos para cubrir esta intersección y esta intersección de acá. Entonces lo que queremos, la lógica que le queremos poner a estas control area es que en esa área donde están esas intersecciones no vayan a haber colisiones. Y eso lo hacemos simplemente en la opción que dice Max Allocation en la pestaña de propiedades rápidas. La seleccionamos y la ponemos acá. En la pestaña de propiedades rápidas vamos a encontrar que si seleccionamos los control area, esta opción de Max Allocation, quiere decir que solo un viajero puede estar en esa área. Entonces, lo que quiere decir este uno y la otra también debe estar igual, un viajero. Entonces luego vamos a pasar a hacer las conexiones que nos hacen falta acá, que son las de los viajeros a los dispatchers y de ese dispatcher al proceso. Entonces con conexión tipo A, dispatcher 2 al viajero 1, conexión tipo A, dispatcher 3 al viajero 2, conexión tipo A, dispatcher 4 al viajero 2 y conexión tipo S entre el dispatcher 4 y el proceso 2. Listo. Entonces ahí ya todos los objetos que están acá están conectados para la lógica del ejercicio. Y por último vamos a realizar la conexión del transporte al almacenaje. Y esta va a ser una conexión tipo A entre la cola y el rack y una conexión tipo S entre la cola y el transporter. Vamos a verificar que la cola tenga la opción activada de que me utilice transporte para llevar las cajas al rack. Esta la vemos acá en la pestaña de Flow. Use Transport está activa y lo que quiere decir acá Center Object es que el objeto que esté marcado como 1 en general en Central Ports es el que va a realizar esa función. Entonces acá lo podemos ver. Central Port, Transporter 1. Ok. Y vamos a pasar a verificar las velocidades de los viajeros y el transporter. Entonces tenemos acá, como en información relevante del ejercicio, estaban que el transporte se tenía que demorar 4 segundos cargando y descargando las cajas. Y de velocidad máxima vamos a ponerle que tenga 10 kilómetros por hora en velocidad máxima, que es lo que nos dice la información. Lo mismo para ambos viajeros. Verificamos que el tiempo de carga y descarga esté como lo establecido en el enunciado. Está así, 2 segundos, 10 segundos carga y descarga, está bien. Entonces vamos a pasar a modificar
la velocidad máxima, que se va a tener velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Y lo mismo para el otro. Abrimos acá. 15 kilómetros por hora. Lo que me va a hacer el sistema es que lo va a convertir a metros por segundo, que son las unidades que maneja todo este modelo en Flexion. Listo. Entonces ahorita ya teniendo todo eso, vamos a pasar a darle run a nuestro modelo para que vean cómo funciona. Y vemos que el Azor, la fuente comienza a entregar cajas a la cola 1. Los operarios van y la recogen. Acá está la restricción de que solo puede haber un operario entre este nodo y este nodo. Y así lo vemos que el operario 2 hizo la parada hasta que el operario 1 saliera del nodo. Eso va a la caja en el procesor, que va a ser la máquina selladora. Y esta le va a entregar la proporción de 70-30 a la cola 2 y a la cola 3. Entonces vamos a acelerar un poquito el tiempo para que vean cómo los viajeros ejecutan su función. Como el mínimo de cajas que le pusimos para que comience a ejecutar la función, el viajero fueron 20. Entonces hasta que no hayan 20 cajas no va a comenzar a llevarlas. Vemos que la cantidad de cajas era 10 cuando las comenzó a llevar. Y como todavía no están las 10 en la cola 3, todavía en nuestro viajero no ha comenzado. Vamos a acelerar el tiempo. Ah, ya se juntaron las. Entonces acá le va a comenzar a entregar en la proporción que dijimos a la cola 2 y a la cola 3. Y como la lógica que le pusimos a esto fue que cuando hubieran 10, el traveler ejecutara la función de llevarlos. Entonces tiene que esperar a que hayan 10 para que el traveler ejecute. Y en el caso de la cola 3, establecimos que cuando haya 5, el taxi courier va a llevarlos. Entonces ahí podemos ver el funcionamiento, los travelers y por último el transporter ubicando las cajas en el rack.